Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Francisco y Juliana convocaron una reunión financiera con papá. Papá, le informamos que los objetivos financieros para nuestro proyecto han sido alcanzados. Contamos con los recursos suficientes para las entradas al parque. ¡Excelente! Ahora quiero que escuchen algo muy importante que quiero decirles acerca del pacto que hicimos. Papá les explicó que ese pacto familiar que él hizo con ellos para que pudieran regresar al parque del paseo que arruinaron se asemeja en algunos aspectos al pacto eterno de Dios. Les pidió que así como habían cumplido fielmente con su parte del acuerdo, se esforzaran también por ser fieles a Dios, pues con Dios ya no se trata de la ida a un parque, sino de la ida a la patria celestial. Así como el padre de nuestra historia usó el acuerdo con sus hijos como un elemento didáctico para enseñarles una verdad más profunda a los niños, Dios, el verdadero maestro de la didáctica, usó durante toda la época del Antiguo Testamento un elemento didáctico para enseñarles a sus hijos en qué consiste el verdadero pacto. Ese elemento didáctico tiene nombre propio: el santuario. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 11, el Santuario del Nuevo Pacto. En el santuario terrenal, cada mañana y cada tarde se sacrificaba un cordero para el perdón de los pecados, pero ese ritual practicado durante siglos no era otra cosa que un símbolo del sacrificio del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El día de la muerte de Jesús, a eso de las 3 de la tarde, justo en el momento en que el sacerdote estaba a punto de degollar al Cordero del Holocausto, Jesús expiró. El Cordero se escapó y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Así el cielo indicó la terminación del servicio en el santuario del antiguo pacto. El símbolo se había encontrado con la realidad y ahora, en el nuevo pacto, el escenario sería el santuario celestial. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿por qué la muerte de Cristo le puso fin al santuario del antiguo pacto? En primer lugar, porque el santuario celestial supera al terrenal. Hay cosas que son tan grandes que sin ayuda resultan difíciles de entender. Por ejemplo, el sistema solar. Pero si usamos elementos didácticos, lo comprendemos más fácilmente. En el caso del sistema solar, podemos ir al planetario. ¡Qué buena idea! Muy bien. En el planetario encontramos réplicas a menor escala que nos permiten comprender cómo es y cómo funciona nuestro sistema solar. Ahora escuchen, Dios instruyó a Moisés para que hiciera algo mucho más fascinante que un planetario, una réplica a menor escala del santuario celestial. Cuando Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto un santuario con todos sus utensilios, le dijo: Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El libro de Hebreos afirma que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, es decir, una réplica a menor escala del modelo mostrado a Moisés, que es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Los judíos siempre se sintieron orgullosos de su santuario a lo largo de la historia, y no es para menos. El templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel y finalmente el templo de Herodes fueron edificaciones maravillosas, pero indudablemente nunca podrían superar al verdadero santuario celestial a donde entró Cristo para consumar nuestra salvación. El santuario del nuevo pacto es superior al del antiguo pacto. En segundo lugar, porque el sacrificio de Cristo supera al de un cordero. En el santuario terrenal se trataba el problema del pecado y la sangre era protagonista. Para entenderlo, debemos repasar lo que se hacía en ese lugar. Allí había 3 escenarios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
En el servicio diario, el pecador traía un animal hasta el atrio, confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre él y allí el animal era sacrificado. Luego el sacerdote tomaba parte de la sangre y la llevaba hasta el lugar santo, donde rociaba con ella el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Así, en el antiguo pacto, la ruta del pecado partía del pecador hacia el animal y del animal al santuario. Pero como hemos dicho, esto no era más que una especie de elemento didáctico que apuntaba hacia la verdadera ruta del perdón, la del nuevo pacto. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:24? Que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso Juan el Bautista le llamó Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto. Después de sufrir la cruz y ser sepultado, Jesús resucitó, ascendió y adivinen a dónde entró. ¡Al santuario celestial! Así es, el libro de Hebreos lo dice. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. ¿Lo notan? Cuando confesamos nuestros pecados, estos pasan de nosotros a Cristo, el Cordero de Dios, y de Cristo al santuario celestial. El Cordero era solo un símbolo, un elemento didáctico, pero un animal no puede darnos perdón, ni mucho menos resolver el problema del pecado. En cambio, Jesús sí. Por eso el sacrificio de Cristo supera el sacrificio de cualquier otro animal. La tía Elena así lo confirma. Podéis decir, sé que soy pecador. No tengo bondad ni mérito alguno para pretender la salvación. Pero presento ante Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es mi única defensa. Y en tercer lugar, porque ahora tenemos al mejor sumo sacerdote. Cuando el animal moría, el pecador podía irse tranquilo, ya había sido perdonado. Sin embargo, el rito continuaba. El sacerdote todavía tenía que ministrar con la sangre del animal. De igual manera, la muerte de Jesús en la cruz nos asegura el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, la obra de Jesús a nuestro favor no acabó allí. El santuario terrenal era tan solo una sombra, una representación del verdadero santuario celestial. En el verdadero santuario, Jesús mismo presenta su propia sangre. Él es nuestro sumo sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y en qué consiste el ministerio de Jesús en el cielo? ¡Cierto! ¿Qué es lo que hace exactamente? Básicamente, intercede ante Dios por nosotros. Él es el mediador entre el cielo y la tierra, entre la humanidad y la deidad. Jesús es el único intercesor. Él es a la vez víctima y mediador, sacrificio y sacerdote. En el santuario terrenal, Dios ofrecía a sus hijos relación, perdón y salvación. Hoy, desde el santuario celestial, Dios nos ofrece relación, perdón y salvación. Exactamente lo mismo, solo que el del antiguo pacto era un elemento didáctico que apuntaba hacia Cristo. Y hoy, gracias a su sacrificio en la cruz, tenemos un mejor santuario, un mejor sacrificio y un mejor sumo sacerdote. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie El Pacto Eterno de Dios. Complementa estos estudios con el libro La Sombra de la Cruz de Stephen Haskell. Adquiérelo en Yatpa Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más.